Les invito a abrir sus Biblias en Efesios, capítulo 6. Continuamos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo, que dejamos pendiente durante una semana por las fiestas navideñas. Si no se me escucha bien, me lo dicen y yo alzo la voz. No es que no la quiera alzar más, es que ahora mismo no es lo que hay. Si recuerdan, es una carta, Efesios, donde el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, saca a la luz el plan eterno de salvación que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, está llevando a cabo. Si recuerdan, Pablo nos habla que Dios, por medio de Cristo, ha elegido a cada creyente desde antes de la fundación del mundo. Por medio de la fe en Cristo y por gracia nos salva, nos redime. Por medio de Cristo nos hace ser sus hijos adoptivos, nos santifica y nos guarda a través de la obra del Espíritu Santo, mientras nos va conformando más y más a la imagen de su amado Hijo. Además, mientras llegamos a nuestra anhelada glorificación, como leímos antes en Hebreos, una glorificación que solamente es posible y una certeza y seguridad por la obra de Cristo. Mientras llega ese día, el Señor nos usa como su pueblo en este mundo para continuar con la gran comisión que nuestro amado Señor comenzó de llevar el Evangelio, su Evangelio, a otros para que Él siga salvando a aquellos que Él eligió desde antes de todos los tiempos. Digamos que podríamos resumir la carta de Efesios. Sin Cristo es imposible. No hay buenas obras, no hay buenas intenciones, no hay buenos deseos, no hay nada en nosotros que podamos hacer para ser salvos. Si hoy estás aquí y estás escuchando y estás compartiendo con nosotros, el propósito no es sino que escuches a Cristo, que escuches de Cristo, de su Evangelio, que creas en Él como tu Señor, como tu Salvador, y que por fe aceptes el perdón que Él te ofrece. Porque sin ese perdón, sin la persona de Cristo, sin poner o depositar toda tu confianza en Cristo, no hay salvación. Y solo te espera una horrenda expectación de juicio. Solamente Cristo, porque si has visto, todo es Cristo. Todo es Cristo. Pero indiscutiblemente vivir como Cristo en este mundo, vivir cada día santamente, cumplir su mandato de llevar su evangelio para que aquellos a los que el Señor está salvando sean salvos, no va a ser tarea fácil. ¿Qué les voy a contar que ustedes ya no sepan? Estamos en un mundo que odia a Dios. Estamos en un cuerpo que aún está caído en pecado y que se resiste a hacer la voluntad de Dios. Y tenemos un enemigo muy fuerte, Satanás. En resumen, vivir como Cristo en este mundo, seguir con su mandato de llevar el Evangelio a este mundo, va a ser muy conflictivo, muy conflictivo. Pero el apóstol Pablo también quiere que entendamos que no hay razón por la que debamos temer vivir como el Señor. No hay razón por la que debamos estar tristes. No hay razón para volvernos fatalistas. La victoria ya es nuestra. La victoria ya es nuestra porque la victoria la obtuvo Cristo en aquella cruz del Calvario. Pablo dice en Romanos capítulo 8, del versículo 31 al 39, un texto muy conocido, lo siguiente. Entonces, ¿qué diremos a esto? Hablando los creyentes, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya, por causa de Cristo, somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, tribulación, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero no nosotros, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién? Cristo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ese amor, dice Pablo, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué fe era de este hombre! Y no será porque este hombre pasó por 1001 calamidades. Pero Pablo dice, en otras palabras, ¿quién nos puede derrotar? ¿Acaso Dios, que nos dio a Cristo, no nos dará todos los recursos necesarios que necesitemos para poder ganar la batalla? ¿Quién nos acusará? A nosotros, que somos los escogidos de Dios. Si Dios es el que justifica, en otras palabras, ¿quién se va a poder oponer a nosotros? Si Dios es la corte más elevada, y Dios, la corte más elevada, dice que todos los creyentes que están en Cristo Jesús somos declarados justos, ¿quién nos va a acusar? La respuesta es obvia. Nadie. Nadie. ¡Qué maravilla! ¡Qué descanso! ¡Qué esperanza! ¡Qué consuelo! ¡Qué ánimo! ¡Qué aliento! Para no dejar de seguir llevando el mensaje de nuestro amado Señor Jesucristo a todo el mundo. Ahora, para experimentar de manera práctica todo esto en esta vida, en cada situación, para poder experimentar esa realidad posicional que tienes en Cristo, debes obedecer al Señor. Debes confiar plenamente en Él. Debes echar mano de todos los recursos que Dios te da, porque el Señor Jesús en Juan 15:5 nos dijo, sin mí nada van a poder hacer. Recursos, por ejemplo, como sus dones. Dones que el Señor logró en la cruz por nosotros, como Pablo nos dice en Efesios 4, del 8 al 16. Dones para que como iglesia, dice el versículo 13, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Recursos como su palabra, a través de la cual no solamente hemos sido salvados, sino que también estamos siendo santificados. ¿Por qué? Porque a través de ella estamos aprendiendo de Cristo y estamos siendo enseñados en Él para que cambiemos nuestras vidas imitándole. Pablo dice en Efesios 4, del 22 y 23, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, es decir, conforme a cómo vivían antes de Cristo, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de vuestra mente. Además, si recuerdas, Dios nos da su palabra para que llenos de ella seamos controlados por el Espíritu Santo de Dios, Efesios 5:18. Y además, como estamos viendo en las últimas semanas, nos da su armadura. Una armadura que está destinada a poder resistir firmes frente a las acechanzas del diablo, firmes sabiendo en quién hemos creído y que Él es digno de toda confianza. El pasaje es Efesios 6, del 10 al 17, y vamos a leerlo para recordarlo, básicamente, pero nos vamos a centrar en el versículo 16. Efesios 6, del 10 al 17, dice así la palabra del Señor.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aparte de todo lo que hemos visto hasta ahora, Dios, además, para poder mantenernos firmes frente a las acechanzas de Satanás, nos da su armadura. Una armadura que, como hemos visto ya en tiempos pasados, está compuesto primeramente por el cinto de la verdad y que, como vimos, ese cinto es ese compromiso del creyente, un compromiso claro y preciso con la verdad de Dios, con la verdad de Cristo, con la persona de Dios, con la persona de Cristo. Es un compromiso fiel y firme con la iglesia. También nos da la coraza de justicia. Esa coraza de justicia es la justicia de Cristo, esa justicia que Dios nos imputa a nosotros, que recibimos por fe, lo cual va a suponer en nosotros como creyentes el deseo, el anhelo de vivir de manera justa, santa, irreprensible. Así, en esa santidad es como vamos a guardar nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo aquello que va a ser atacado por el enemigo para que peques contra Dios. Además, como vimos la última vez, nos ha dado el calzado del Evangelio de la paz. Y como vimos, eso es la resolución de mantenernos firmes, siendo hombres y mujeres de paz en cuanto dependa de nosotros. Y hoy queremos ver con la ayuda del Señor el escudo de la fe. En el versículo 16. Ese escudo de la fe que Dios también te da como parte de su armadura y que deberás usar de la siguiente manera, como Hebreos 11, como aquellos hombres y mujeres de la antigüedad, teniendo plena confianza en quién es Dios. Teniendo plena confianza en quién es Dios. De hecho, teniendo una fe ciega en Dios. Dice Efesios 6:16, en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Pablo comienza diciendo en todo, hay otras versiones que dice sobre todo. Esta segunda opción es quizás la más adecuada, como veremos ahora. En la época del apóstol Pablo, los soldados romanos tenían dos tipos de escudos. Uno era uno pequeño, redondo, se llamaba aspis, y era el escudo típico que se ve en las películas cuando batallaban cuerpo a cuerpo. En una mano llevaban una espada, en la otra el escudo, iban pues defendiéndose, atacando. El otro tipo de escudo era el tireos, que es el escudo que hace aquí mención Pablo. Él usa la palabra tireos. Ese escudo era un escudo aún mucho más grande. Medía alrededor de 75 centímetros de ancho y de 1,20 m de alto hacia arriba. ¿Por qué tan grande? Porque tenía el propósito de cubrir por completo al soldado. Tenía que cubrirlo de arriba a abajo, no tenía que dejar nada sin cubrir. Estaba hecho de madera, esa madera estaba forrada con lino y con piel, y normalmente se usaba en las batallas más severas, en los momentos más duros de las batallas. En esas batallas que eran muy duras, se formaba una fila larga de soldados
en la parte delantera, en el frente de las tropas, con esos escudos. Los que estaban en el frente lo tenían en vertical y las filas posteriores en horizontal, formando como un resguardo de toda la tropa que estaba detrás. Porque detrás de ella se resguardaban el resto de los soldados que no portaban esos escudos. El propósito era resguardarlos contra las flechas que lanzaban el enemigo. Esas flechas solían estar sumergidas en brea, una especie así de petróleo, de aceite, o de algún otro material inflamable. ¿Qué hacían el enemigo? Bueno, cogían esas flechas, las quemaban la punta, con la brea se encendían y tiraban y disparaban contra los soldados romanos. Y el propósito no era matar, ellos sabían perfectamente que aquellos escudos los iban a proteger. La idea era también que cuando las flechas chocaran contra los escudos, esa brea saliera disparada y pudiera prender cualquier otra prenda que los soldados pudieran llevar puesta. Túnicas, cintos, todo, quemar todo. De esa manera, quizás no los mataban, pero salían corriendo despavoridos, llenos de pánico al ver que se estaban quemando. Y al escaparse, al huir de esa protección, fueran más fáciles de matar. Pero cuando se usaba ese escudo, ese tireos, esas flechas, al chocar contra el cuero del escudo, el fuego se apagaba. Se apagaba. Por eso ese escudo debía ser de dimensiones grandes, para proteger por completo al soldado, y debía tener esa construcción para apagar las flechas. Y es por esa razón que Pablo comienza diciendo en todo o sobre todo, tomando el escudo de la fe. Es decir, esa expresión en todo o sobre todo no habla de su importancia, sino de cobertura total. Porque recuerden, toda la armadura de Dios es importante. Toda debe ser usada por igual por el creyente. En otras palabras, si te aferras solo a la fe para hacer frente a las acechanzas del diablo y descuidas tu compromiso personal con la verdad de Dios, con Cristo, y descuidas el vivir una vida santa siguiendo la justicia de Dios en ti, y descuidas la resolución de ser un hombre o una mujer de paz, te estás poniendo en peligro. Todo es importante. El punto de Pablo aquí es que debes cubrir completamente tu vida, esa vida comprometida con Cristo, con su verdad, con su santidad, con su paz. Todo eso debe estar cubierto con el escudo de la fe. Ese es el punto. Solo así vas a poder hacer frente de manera eficaz a las acechanzas del maligno. Entonces surgen dos preguntas. Primera pregunta, ¿a qué se refiere Pablo con fe? Y segunda, ¿a qué se refiere con dardos o flechas ardientes del enemigo? Para responder a la primera pregunta, ¿a qué se refiere Pablo con fe? Vamos a dar todo el contexto de la carta. Pablo usa la palabra fe en 8 ocasiones. En Efesios 1:15 habla de la fe en el Señor Jesús. En Efesios 2:8 habla de que somos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo, lo cual es un don de Dios. En Efesios 3:12 habla de la fe en Cristo como lo que da al creyente el acceso libre y confiado ante Dios. En Efesios 3:17 habla de que Cristo more en los corazones de los creyentes por medio de la fe. En Efesios 4:5 habla del fundamento de la iglesia, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. En Efesios 4:13 habla del fin de todo creyente, que es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un hombre maduro a la medida de la plenitud de Cristo. Luego habla aquí en este texto de Efesios 6:16 como el escudo del creyente, y luego más adelante en Efesios 6:23 como parte de su oración final, la oración final de Pablo por los creyentes. ¿Cuál es el énfasis de Pablo en todos estos textos? Que la fe es la confianza plena en la persona de Dios.
La confianza plena en la persona de Dios Padre. Es la confianza plena en la persona de Cristo. Es la confianza plena en su obra para nuestra salvación y para nuestra santificación. Es la confianza plena del creyente en la palabra de Dios. Y por tanto, es la confianza plena en que Dios y solamente Dios nos va a guardar eternamente a través del poder de la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo. Así que en otras palabras, el escudo de la fe no es otra cosa, queridos hermanos, no estamos descubriendo nada nuevo, que la plena confianza en el Dios Trino. Hebreos 11. Es la plena confianza que un creyente tiene en el Padre, que tiene en Cristo, que tiene en el Espíritu Santo. Es la plena confianza a lo que Él dice en toda su palabra. Es plena confianza de quién es Él, el único Dios vivo y verdadero. Es creer que Dios es creer lo que Él dice. Es creer que Él es galardonador de los que le buscan. Es creer que Él escribió la Biblia. Es creer que Cristo es Dios. Es creer que Cristo murió. Es creer que Él resucitó. Es creer que Él va a regresar. Es creer que solo por creer podemos entrar en su reino. Es plena confianza en sus caminos. Es pleno descanso en su voluntad, en su soberanía, en sus designios. Desde antes de la fundación del mundo, Él controla nuestras vidas. Es plena confianza de que todo está en sus manos, de que nada escapa a su control, de que su voluntad es perfecta, de que sus mandamientos son miel para nuestras vidas y deben ser obedecidos. Es el descanso de saber de que no tenemos que buscar nada fuera de Él que complete nuestras vidas. Es la plena seguridad de que solamente Él es pleno, Él es suficiente y Él es necesario. Y que fuera de Él no necesitamos absolutamente nada. Es colocar el peso entero de tu vida en Dios. Es creer que si Dios lo dijo, es verdad y no hay más que añadir, ni hay nada más que creer. Esa es la médula, el meollo de la fe cristiana. Esa es la fe que vence al mundo. Primera de Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ese mundo es ese sistema demoníaco, mentiroso, en el que estamos viviendo. Por tanto, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con escudo de la fe? Con tu plena confianza solo en Dios, solo en Cristo, solo en su palabra. Cualquiera sea tu situación, cualquiera sea tu circunstancia de vida. Esa plena confianza en Dios es la razón por la que Habacuc 2:4, un texto muy conocido por todos, dice que el justo, por la fe, vivirá. ¿Sabes lo que dice Romanos 1:17? Que el justo, por la fe, vivirá. Aquí no sabes lo que dice Gálatas 3:11. El justo, por la fe, vivirá. Así que ya sabrás lo que dice Hebreos 10:38. El justo, por la fe, vivirá. Cuando Dios repite algo tantas veces, Él quiere que se nos grabe perfectamente en nuestras mentes, en nuestros corazones. En este caso, que solo el que tiene plena confianza en Jesús es el que va a vivir. Solo el que confía plenamente en Él, en su palabra, en su obra, es el que va a vivir. Solo el que sabe que solo por fe es que puede tener vida, es el que va a vivir. Solo el que confía plenamente en la voluntad de Dios para su vida y no va buscando en el mundo, es el que va a vivir. Así que esa plena confianza en Cristo, en su palabra, en su verdad, en su obra, es toda nuestra vida como creyentes. Hermanos, es toda nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios, no tenemos vida. De esa fe es de lo que dependemos para vivir. Esa fe es la que nos ha salvado, esa fe es la que nos guarda y esa fe es la que nos preserva para vida eterna. Es el escudo que nos protege cuando Satanás nos ataca con sus dardos encendidos.
El apóstol Pedro afirma tajante en 1 de Pedro 1, versículos 5 y 6, que somos protegidos, guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? La fe. Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual, es decir, que somos guardados y protegidos por el poder de Dios mediante la fe, en lo cual, en eso, nos regocijamos grandemente. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. ¿Qué dice Pedro? Estamos afligidos, pero como dijo el apóstol Pablo, pero no destruidos. Me gozo, Señor. Esto es temporal. Tú me estás guardando. Nadie me puede tocar. Tú me estás guardando, me estás protegiendo. Ya estoy contigo. Así que sabiendo esto, que el escudo de la fe del que Pablo habla es esa plena confianza en quién es Dios, en Cristo, en su palabra que nos guarda, entonces no es muy difícil saber cuál es la naturaleza de los dardos encendidos del enemigo. Es obvio que en lo más recio de tu batalla espiritual, Satanás te va a atacar con todo tipo de mentira acerca de Dios, con todo tipo de mentira acerca de Cristo, con todo tipo de mentira acerca de verdad, porque Él, el padre de mentira, como el Señor lo llama en Juan 8:44, quiere que desconfíes de Dios. Quiere que quites tu vista de Cristo. Esos dardos encendidos van a ser todas esas mentiras que irán dirigidas con el único propósito de que quites tu confianza solo en Dios, solo en Cristo, solo en su palabra, solo en su obra. Es verdad que esos dardos pueden tomar multitud de formas distintas, pero el propósito es ese. Así que cuando desconfíes de Dios o cuando busques tu propia alternativa, como veremos ahora, entonces ya sabrás que estás siendo atacado por los dardos encendidos de Satanás. ¿Qué formas pueden tomar esos dardos? Bueno, si fuéramos de nuevo a Romanos 8, del 31 al 39, en los versículos 33 y 34, podríamos ver que pueden ser acusaciones de que somos tan malos, tan terriblemente pecadores, que es imposible que el perdón de Dios nos pueda perdonar. Y pienses, para mí no hay salvación. Mentira. ¿Quién murió por ti? Cristo, Dios hecho hombre. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? ¿Quién me va a acusar? Si Dios, el más alto juez, me declara justo por la justicia de Cristo, no hay nada en mí que el Señor no pueda perdonar. Pero también pueden tomar formas de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de necesidad. Todo eso enciende dudas sobre Dios, encienden miedos infundados sobre sus cuidados por ti. Pueden encender lascivias, codicias, vanidades, envidias. En Lucas 8 vemos una situación absolutamente desesperante que yo creo que pocos quieren vivir. Y fue la situación de Jairo. En Lucas 8:49, Jairo tenía a su hija muy enferma, y sus siervos llegan con la siguiente noticia. Lucas 8:49. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Lucas 8:50. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió a Jairo: no temas, cree solamente, y ella será sanada. Confía. No temas, cree solamente. Satanás sabe que si él consigue destruir tu plena confianza solo en Dios,
habrá logrado el objetivo de destruirte. Cada vez que desconfías de Dios, de su palabra, estás siendo destruido. Si no recuerda lo que hizo en el Edén. ¿Qué hizo Satanás en el Edén? Dios crea allí un ambiente perfecto. Perfecto. Crea a un hombre y a una mujer perfectos. Perfectos en el sentido de que no tenían pecado. Y ahora viene Satanás. Viene Satanás disfrazado de serpiente. ¿Y qué es lo que dice a Adán y a Eva? ¿Con que Dios te ha dicho qué? Y luego dice, ¿sabes una cosa? No, no es verdad lo que Dios te dijo. No. Lo que pasa es que Él no quiere que tú conozcas el bien y el mal, porque entonces vas a ser como Él. Así que no puedes confiar en Dios. No has sido sincero. No puedes confiar en su palabra. Realmente no vas a morir. Créeme a mí que te lo estoy diciendo. Si me crees a mí, entonces sí, realmente tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva? ¿A quién creyeron? Al diablo. Ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Satanás siempre viene con sus dardos ardientes que tienen un denominador común. Créeme a mí, no a Dios. Confía en mí, no en Dios. Hazlo a mi manera, no a la de Dios. Mira la tentación de Cristo en Mateo 4, versículos del 1 al 11. No vamos a leerlo, pero vamos a verlo por encima, muy rápidamente. Ahí en Mateo 4, Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo porque tenía que ser preparado para su ministerio. El Señor ha estado ayunando 40 días con sus 40 noches. Y al final de la última noche viene Satanás y le tienta con la misma estrategia que ha usado siempre. Créeme a mí, no a Dios. Confía en mí, no en Dios. Hazlo a mi manera, no a la de Dios. Míralo. Primera tentación, capítulo 4 de Mateo, versículos 3 y 4. Y acercándose el tentador le dijo a Cristo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Surge una pregunta. ¿Hubiera sido pecaminoso que Cristo hubiera convertido las piedras en pan? Claro que no. Llevaba 40 días y 40 noches sin comer. Además, no te olvides, es Dios. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Tiene el poder, tiene la autoridad. El problema es que si Jesús lo hubiera hecho, ¿a quién hubiera creído? A Satanás. ¿Quieres comer? Hazlo a mi manera. Convierte estas piedras en pan. Podríamos parafrasear, Jesús, ¿llevas aquí 40 días con sus noches sin comer nada? ¿Para esto te trajo aquí el Espíritu Santo? ¿No ves que Dios se ha olvidado de ti? ¿No ves que no te está cuidando? ¿No ves que estás pasando hambre? ¿No ves que te ha abandonado porque ni tan siquiera se preocupa por lo más básico y esencial que es que tengas comida? ¿Cómo puedes confiar en Él? No puedes confiar en Él, en su palabra. Tú puedes vivir por ti mismo sin necesidad de Dios. Tú puedes decir a estas piedras, haz pan y se hacen pan. ¿Para qué tienes que depender de Dios? No confíes en Él. Hazme caso. Hazlo y verás que vas a comer inmediatamente. Como respondió Cristo, con una declaración de confianza absoluta en la palabra que Dios le dio. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, Satanás, en los versículos 6 y 7, le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate aquí abajo. Lo había llevado a la cúspide del templo en Jerusalén, no sabemos la altura exacta, pero un sitio muy alto seguramente. Lánzate de aquí abajo, pues escrito está,
A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Parafraseando, permítame la licencia, es como si le hubiera dicho, oye Jesús, ¿por qué no te tiras de aquí abajo? ¿Por qué? Ya tú sabes que Dios te va a cuidar. Él no te ha enviado a la tierra a atraer muchos hacia ti. ¿No te mandó aquí a salvar a muchos? Oye, ¿por qué no me haces caso? Igual si te tiras desde aquí y los ángeles te salvan antes de que te estrelles contra el suelo, va a ser algo tan espectacular que seguro muchos van a creer en ti. Hazlo. Hazlo. El Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. En los versículos 8 y 9 le volvió a decir Satanás a Cristo, que Dios te dijo que Él te iba a dar todos los reinos del mundo. Pero no sabes tú mejor que yo, que son todos míos, que yo soy el príncipe de este mundo. Tú los quieres, ven, hazme caso a mí, que yo te los voy a dar porque son míos. Jesús le respondió, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Perdonen tanto parafraseo, pero he intentado que comprendamos el punto de Satanás. El punto de Satanás fue que él fue a Cristo diciéndole, no creas a Dios, no creas su plan para ti. Él no guarda su palabra. Fíjate, no te está cuidando, ni siquiera se preocupa de que tengas comida. Además, su plan no está funcionando. Él no te ha dado todo. Él no te dijo toda la verdad, Jesús. Créeme a mí, confía en mí, hazlo a mi manera, para que realmente tengas lo que tú has venido a buscar. Así es como funcionan los dardos ardientes de Satanás, poniendo en duda a Dios, poniendo en duda la verdad de Dios, la verdad de quién es Él, poniendo en duda la verdad de su palabra dada. Hazlo a mi manera, hazlo a mi manera. Hazlo como yo te digo. No confíes en Dios porque no es digno de confianza. Realmente dice que Él cuida de sus hijos, pero aquí estás pasando necesidad, pasando una temporada sin trabajo, pasando por situaciones de extrema situación, de tristeza, de depresión. No confías en Dios. Sus planes no son para ti. Cada vez que enfrentas una prueba, cada vez que enfrentas una tentación, Satanás viene y te dice, sí, ya sabemos que la Biblia dice que no debes hacer tal o cual cosa. Yo sé que Dios dice en su palabra que Él es soberano, que tiene toda su vida bajo su control, toda tu vida bajo su control, pero es que no es verdad. ¿No se está preocupando Dios por ti? ¿No ves que le da igual que pases por pruebas como enfermedades, como falta de trabajo, como angustias? ¿No ves que a Él le da igual que tu esposa o tu esposo o tus hijos no quieran saber nada de Él? ¿Le da igual tu dolor? ¿Le da igual tus lágrimas? ¿Tú no te das cuenta que Él pasa olímpicamente de ti? ¿Quieres acabar con todo ese sufrimiento? Hazlo a mi manera. Ven, que te voy a decir cómo. Confía en mí. Yo sé que tienes que comer. Yo sí sé que tienes derecho a disfrutar de unas buenas vacaciones, que tienes derecho a tener una mejor casa, un mejor coche, que tienes derecho a que tu familia sea creyente y te siga por donde tú quieres que vayas. Claro que yo lo sé. Estoy preocupado también por ti. Pero ven, hazlo a mi manera, como yo te diga. Te voy a quitar toda esa preocupación, toda esa necesidad. Tienes derecho, tranquilo. Oye, que tu vida es aburrida, que quieres echar una canita al aire, que estás harto de tu matrimonio, harto de tus hijos.
No pasa nada, no seas tonto. Disfruta de la vida. Tienes derecho. ¿Estás angustiado, dices, porque tienes un problema familiar? La enfermedad de un ser querido, la pérdida de un ser querido. Ya te decía yo que no puedes confiar en Dios. Estás así, ¿sabes por qué? Te dice Satanás, por tu culpa, porque has confiado en Él y Él no es digno de que confíes en Él. Te lo he dicho muchísimas veces y no me haces caso. A Él le da igual tu situación, le da igual tu dolor. Ven, confía en mí. O en nuestro contexto de Efesios. ¿Para qué vas a vivir comprometido con la verdad de Dios, de Cristo, de su palabra? Pero tú no ves que no llegas a ninguna parte. ¿Para qué vas a apartarte del pecado? ¿Para qué vas a vivir santamente? ¿No ves que no sirve de nada? ¿Que no estás aprovechando la vida? ¿Para qué vas a ser un hombre o una mujer de paz? Si tienes enfrente a alguien que está todo el día buscándote las cosquillas, hazlo a mi manera, dale lo que se merece. Así es como ataca a Satanás. Por eso cada vez que eres tentado, debes hacer como Jesús en su tentación, mantenerte firmemente arraigado a la palabra de Dios, confiar plenamente en Él, confiar en que Dios es tu escudo de esa fe que te va a ayudar a mantenerte firme. El Señor Jesucristo no creyó a Satanás. Él siempre se mantuvo firme en su Padre y en su palabra. Él siempre creyó solo a Dios y a su palabra. Vete, Satanás. Permíteme de nuevo parafrasear. Mi Padre me va a alimentar cuando Él quiera. Dios me va a ungir como Mesías, como y cuando Él crea mejor. Y lo hizo, pero no porque se tiró del pináculo del templo, sino porque fue levantado en una cruz. Y sí, Dios me va a dar todos los reinos del mundo, pero lo hará cuando Él considere oportuno. Le voy a creer a Él, no te voy a creer a ti. Así es como nosotros también debemos hacer. Claro que el Señor me dará lo que yo necesito para vivir. Claro que el Señor me va a cuidar. Claro que cuando yo esté en lo más profundo de mi tristeza, de mi prueba, el Señor estará conmigo. Y Él me sostendrá. No tengo que buscar nada. Solo en Él está puesta toda mi esperanza. Solo a Él le voy a creer. Si eres hijo de Dios, tienes que hacer como hizo Cristo. Confiar solo en Él. Confiar solo en la palabra de Dios. Si Él te ha dicho que vas a vivir con Él eternamente, así será. Aunque no veas. Si Él ha dicho que si te mantienes fiel a su palabra, si te mantienes fiel al ejemplo de vida que Cristo te dio, hazlo. Hazlo. Si Él te ha dicho que vivas comprometido con su verdad, hazlo. Si Él te ha dicho que vivas santamente, hazlo. Si Él ha dicho que seas un creyente de paz, hazlo. Si Él te ha dicho que busques primeramente su reino y su justicia y que todo lo demás te será añadido, cuando Él quiera, como Él quiera, créelo. Si no lo crees, estás creyendo las mentiras de Satanás. Y cuando crees al diablo, entonces en ese momento aquellos dardos ardientes habrán hecho blanco en tu vida. El miedo, la desesperanza, la angustia van a invadirte, como aquellas flechas que hacían que los soldados salieran corriendo despavoridos. Pero hay más. Si no confías en Dios, entonces estarás pecando contra Dios. Y estarás pecando contra Dios porque ¿sabes qué? Estás diciendo que Dios es mentiroso. Que Dios es mentiroso. En 1 de Juan 5:10 leemos lo siguiente. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios
ha hecho a Dios, ¿qué? Mentiroso. ¿Dios es mentiroso? No vamos a entrar aquí ahora en teología, pero Dios nunca puede mentir porque iría en contra de su misma naturaleza. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, no puede ser a la misma vez lo contrario. Él no te puede traer por un mal camino, no puede ser mentira, ni puede ser muerte. Dios no es mentiroso porque Él no puede mentir. Tito 1:2 dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, otras versiones dicen que no puede mentir, prometió desde los tiempos eternos. Dios no puede mentir. La única persona, en este caso una persona divina, es la única persona en la que debes o puedes confiar ciegamente es en Dios porque Él no puede mentir. Nunca lo hará porque no puede. Iría en contra de su propia naturaleza. Por eso Satanás intenta por todos los medios, con todas sus fuerzas, que creas que sí, que Dios puede mentir y que de hecho está mintiendo. Esa será la parte más recia de toda la batalla que deberás enfrentar nunca contra Satanás, nunca te olvides. No vamos a entrar ahora en profundidad, pero ahí tienes todos los falsos evangelios. Bueno, pero el caso es que la batalla más recia en tu vida será cuando Satanás intente que desconfíes de Dios. Nunca te olvides. Porque cada pecado tiene su origen en la desconfianza a Dios, en la desconfianza de su palabra. ¿Por qué? Porque en ese momento en que desconfías de Dios, habrás puesto tu confianza en cualquier otra cosa que Satanás te haya puesto delante, lo que sea. Y en ese momento estás quitando a Dios de su lugar y está poniendo otra cosa. Esa otra cosa, la palabra llama ídolo. Y la idolatría es abominación a Dios. Por eso en los momentos intensos de lucha, en esos momentos en los que Satanás quiere que dudes de Dios, de sus cuidados, de su amor por ti, recuerda siempre las palabras a Jairo. No temas, cree solamente. Entonces la única manera de apagar los dardos de mentira de Satanás es creer en Dios y creer a Dios. Gálatas 3, versículos 6 y 7 escribe Pablo, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y todos los que creen a Dios son como Abraham, son declarados justos. Segunda de Corintios 1:24, por la fe estáis firmes. ¿Quieres mantenerte firme en esta vida? Confía en Dios. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Probada es toda la palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian o confían en Él. Dice el versículo 6, no añadas a sus palabras, no seas que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. En otras palabras, lo que Dios dice es verdad. Créelo, obedécelo. Él será tu escudo protector. No añadas, no busques una alternativa. Vas a sufrir, ¿te das cuenta? Vas a sufrir si lo haces. El Salmo 18, versículos 30, 31 y 32 dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino.
En otras palabras, dice el salmista, perfectos son todos los caminos de Dios. Perfecta es su palabra. Él es escudo protector de todos los que en Él esperan. Él es la única roca firme de ellos. Es el único que les puede dar fuerzas, el único que hace que sus caminos sean seguros. ¿Quieres tener esa vida? ¿Quieres tener esa vida donde sabes que estás completamente guardado, cuidado por Cristo? Que Él es tu única roca firme, que es el que te da las fuerzas para vivir, es el que hace que todos tus caminos estén seguros. Cree a Dios. Cree a Dios. Ten fe en Dios. Una y otra vez, a lo largo de toda la Escritura, encontramos siempre el mismo pensamiento. Confía en Dios. Confía en Dios y estarás completamente protegido. Confía plenamente en su palabra y estarás plenamente guardado. Habrás vencido al mundo y todos sus deseos. Vas a vencer en medio de la batalla en la que te encuentras cuando crees a Dios, cuando confías solamente en Él. Es verdad, por otro lado, que cotidianamente, diariamente, en todo momento estamos enfrentando dudas, ansiedades, temores, preocupaciones, problemas, luchas, tribulaciones, aflicción, persecución. Ya lo leímos, lo leímos antes en Romanos 8. Pero ¿sabes una cosa? Dios ya lo sabe. Dios ya sabe lo que te va a pasar mañana. Por supuesto. Es más, Él incluso a veces lo permite. Siempre lo permite. ¿Para qué? Para que le creas. Para que confíes en Él. Para que confíes en su provisión. Para que descanses en su palabra. Porque Dios da su victoria por Cristo, en Cristo y por su palabra. El Señor nos advierte que Satanás está buscando cómo devorarnos. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Por tanto, dice el Señor, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero, versículo 9, resístanle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Sé que posiblemente estés sufriendo, sé que estamos sufriendo luchas, tribulaciones, pero ¿sabes qué? Resiste firme en la fe. No estás viviendo nada extraño. La estrategia de Satanás siempre es la misma. Esas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en todos los hermanos en todo el mundo. Una última reflexión antes de acabar. Esa confianza plena en Dios, que realmente hace que nuestro Señor sea nuestro escudo protector, no es algo artificial. ¿A qué me refiero con algo artificial? Es decir, no es como la fe que los impíos tienen en sus ídolos. Hay muchos que creen en sus ídolos ciegamente y confían en ellos. No es esa fe. Porque tampoco es una fe impuesta. Es decir, yo llevo un rato hablándoles acerca de esta fe, pero yo no les puedo contagiar esta fe. Esta fe de la que habla la palabra de Dios es el fruto de una consecuencia. Y esta consecuencia es de una relación de amor con Dios. Si entiendes el amor de Dios, el amor que hizo que mandara a su Hijo a tomar tu lugar en la cruz del Calvario, si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, entonces le vas a creer por encima
de cualquier cosa. Pase lo que pase en tu vida, aunque estés a las puertas de la muerte, tu confianza será solo Dios, porque sabes que Dios te ha amado tanto que mandó a su Hijo a morir en una cruz y junto con Él te ha dado todas las cosas. Porque sabes que si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, no voy a necesitar nada más que a mi Dios. Que a mi Dios. En ese momento podrás hacer tuyas las palabras de Dios a Israel en Jeremías 31, tan conocidas por todos. Desde lejos el Señor se me apareció diciendo: con amor eterno te he amado y por eso te he atraído con misericordia. Y por eso podrás hacer tuyas las palabras de Israel hacia Dios, que leemos en el Salmo 46, que dice: Dios es mi refugio y fortaleza, es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo, y Dios está en medio de ellas y no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio Él su voz y la tierra se derritió. Pero el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que Él quiebra el arco, parte la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, exaltado entre las naciones, exaltado en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Contra el maligno, Dios nos ha provisto su armadura, su verdad, vive comprometida con ella. Te ha provisto de la coraza de la justicia de Cristo, ten la decisión de vivir en santidad. Te ha calzado el Evangelio de la paz y resuelve vivir, cueste lo que cueste, siendo hombres y mujeres de paz en cuanto de ti dependa. Y te da el escudo de la fe. Pon toda tu seguridad en Él. Solo Dios es confiable. Solo Él está a tu lado. Solo Él no te deja ni te desampare, aunque tus padres lo hicieran. Confía en su palabra. Es la única verdad. Y cuando comience la batalla, ya sabes, donde Satanás intentará que desconfíes de Dios, haz como el Señor. Haz como el Señor Jesús. Mi Padre estará conmigo. Mi Padre me guardará. Mi Padre me cuidará. Él cumplirá su propósito en mí. Señor, gracias por tu palabra, que nos trae, Señor, descanso, aliento, ánimo, esperanza, en medio de las acechanzas de Satanás, que continuamente está intentando que perdamos nuestra fe en ti, Señor, nuestra confianza plena en ti. Reconocemos nuestro pecado de que a veces sucede y perdónanos, Señor. Ayúdanos a despojarnos de este viejo hombre que aún sigue queriendo depender de uno mismo. Y ayúdanos a descansar en quién eres tú, a descansar en tu persona, en la persona de Cristo, en la realidad de su verdad, en la realidad de su obra, en la realidad de su vida perfecta, de su obra en aquella cruz del Calvario, en la verdad de que Él resucitó al tercer día y que está sentado a tu diestra
y que está gobernando sobre todas las cosas, y que Él nos guarda como a la niña de sus ojos. Señor, gracias porque tú siempre cuida de todos y cada uno de tus hijos, como leíamos en Hebreos 11, como vemos relatado en toda tu escritura, cómo aquellos hombres, aquellas mujeres, a pesar de no recibir lo que les habías prometido, Señor, confiaron, aunque a muchos tuvieron que ser muertos, aserrados, quemados, y lo fueron para nuestro ejemplo, que tú guardas a todos tus hijos, que eres digno de toda confianza. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día a poder seguir viviendo vidas comprometidas contigo, con Cristo, con tu verdad, comprometidas, Señor, con tu santidad, con anhelar cada día ser más y más como Cristo, con nuestra vista puesta en las cosas celestiales y no en las terrenales, y deseando y anhelando que Cristo vuelva ya por nosotros. Y Señor, todo aquello que no podemos controlar, que es todo, Señor, pon tu mano poderosa. Tú conoces nuestros corazones, conoces deseos legítimos, deseos, Señor, como que seres queridos se conviertan y sean salvos. Deseos legítimos, Señor, como que este mundo vaya mejor. Señor, no está en nuestras manos. Ayúdanos a depositar esa carga sobre ti y a confiar en ti, en que tú harás, Señor. Y lo que hagas siempre estará bien. Gracias, Señor. Gracias por ser fiel. Aunque a veces, como le dijo Pablo a Timoteo, nosotros seamos infieles. Perdónanos, Señor, y ayúdanos cada día a que nuestra fe sea purificada, así como el oro sea más valiosa que el oro. Y que todo sea para la gloria eterna de tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús. Amén.